Hubo consignas que estuvieron presentes de alguna manera que, si las tenemos que tomar desde el punto de vista de la historia, hoy se cantaba soberanía, se decía de la liberación nacional, popular, o digamos nacional y social del pueblo argentino. Respecto de eso, ¿cuál sería el remozamiento en torno a qué ejes y qué bandera se podría llegar a hacer, viendo cómo están los estudiantes, ¿no? Yo creo que hay que defender las conquistas que hicieron que el pueblo argentino estuviera en esta etapa, no tan desvalido, no tan huérfano, no tan destruido como estuvimos a principios de los 90, cuando el menemismo. Este es un gobierno que cuando dice tenemos que avanzar gradualmente porque si no llegamos al final del mandato, según lo cita La Nación a Durán Barba, si dice eso es porque hay un pueblo que está más fuerte, que es consciente que hay cosas que no las puede entregar. El descontento que se expresó el 21 de febrero en esa marcha multitudinaria, el rechazo que produjo la quita de la movilidad jubilatoria, las luchas de los docentes defendiendo la ley de financiamiento y la escuela pública, el movimiento estudiantil haciendo lo mismo, todo eso son signos de que estamos en una etapa en la que el gobierno intenta avanzar con el ajuste, pero el pueblo está dando luchas y batallas pequeñas, más grandes o espontáneas, como esto de los cánticos que aparecen en las tribunas, pero que le van generando un gran foco de preocupación al gobierno, tanto que se discuten los cantitos de la tribuna en las reuniones de gabinete, evidentemente preocupa. ¿Por qué? Porque es un pueblo que está tomando conciencia de que muchos hoy se sienten estafados. El que creyó en pobreza cero, el que creyó eso de que lo que está bien lo vamos a dejar y no lo vamos a tocar, evidentemente se siente engañado. Recién habló usted, Yasky, de la construcción de los caminos, de la unidad y del encuentro. ¿Cuál cree usted que debe ser la herramienta sobre la cual se debe trabajar para concretar esa idea que usted tiene y justamente desde el punto de vista histórico, si lo miramos en perspectiva, entre el movimiento obrero y el movimiento estudiantil de hoy? Creo que estamos trabajando con la gente de la Corriente Sindical Federal y las 2 CTA y algún sector de la CGT, las pymes, los movimientos sociales, la idea de una multisectorial social, por la producción, en defensa del trabajo nacional, por el salario digno, en defensa de la movilidad jubilatoria, de la escuela pública. Me parece que esa multisectorial puede ser un ámbito que nos permita unificarnos en torno a cuestiones muy concretas a defender. Y como hombre del movimiento obrero, ya la última, en torno a esto que usted propone, esta multisectorial, ¿qué aportaría el movimiento obrero a esa multisectorial desde el punto de vista de la idea y de la experiencia? Y básicamente lo que fueron los puntos de Ubaldini, los 26 puntos, lo de La Falda, Huerta Grande, creo que hay escritos propuestas programáticas muy interesantes, muy importantes, y creo que eso es lo que hay que rescatar. Por supuesto, estamos en el siglo XXI, algunas tienen plena vigencia, otras no, pero creo que hay muchas cosas que el movimiento obrero fue construyendo a lo largo de su historia en términos de programa. En detrimento de la mayoría de nuestro pueblo, haciendo un ajuste en diferentes áreas con el tema del tarifazo, bajar salarios por inflación o bajar salarios con despidos, importaciones indiscriminadas, el tema que afecta a la pequeña y mediana industria, la pequeña y mediana empresa, la caída del poder adquisitivo de los trabajadores afecta a todos los sectores, al tema de la producción, al comercio concretamente. Si se vende menos hay menos comercios, hay menos industrias, porque claro, los trabajadores, el poder adquisitivo, nuestro salario, lo utilizamos para consumir bienes y servicios y mejorar la calidad de vida de nuestra familia, no los utilizamos para enviarlo a una offshore en Panamá, como sí lo hacen los que están gobernando en este país hoy, desde la familia presidencial hasta todo el gabinete y los sectores más ricos de nuestro país, ¿no? Bueno, y referido a ese tema, la semana que viene, paro. 48 horas porque nos están negando la paritaria nacional, no había pasado en democracia. La paritaria es una institución de la democracia que tiene que ser cumplida. Este gobierno ha sido electo democráticamente, pero está tomando un cariz autoritario, está tomando decisiones como tomaba la dictadura, por ejemplo esta, ¿no? Negarle a los trabajadores la discusión
la discusión salarial. Hay un concepto que anida una idea, un valor del movimiento obrero que tiene que ver la solidaridad entre las organizaciones, que asimismo se califican hermanas. Este sentido, ¿cómo se podría elaborar? Justamente estamos en el predio de empleados de comercio, con una gran expresión del estudiantado que se reúne acá en un encuentro con ustedes. ¿Cuál es la herramienta que se debe construir para poder llegar a aproximarnos a estos postulados suyos? Bueno, nosotros, por lo menos los gremios que hemos ido constituyendo, la Corriente Federal de Trabajadores, hemos llevado una postura dentro de la CGT que la seguimos sosteniendo, más allá de que no sea asumida por una mayoría de organizaciones sindicales, que el movimiento de los trabajadores en principio debe volver a tener su programa, es decir, porque la historia nuestra como movimiento obrero tiene que ver con nuestra realidad dentro de un proyecto de país, es decir, no se puede hablar de reivindicaciones laborales como puede ser el salario, el convenio colectivo de trabajo, si no tenemos la posibilidad de un país que desarrolle su industria, que no llegue a los niveles de endeudamiento que nuevamente sabemos a dónde nos van a llevar, es decir, que no maneje el sistema financiero, los recursos naturales. Es decir, esta es la historia más rica del movimiento obrero argentino, en el gobierno y en resistencia. Por lo tanto, ese es el eje articulador, por eso nosotros hemos lanzado 27 puntos que en general buscan coincidencia en estos aspectos. ¿Qué pensamos de la deuda externa? ¿Qué pensamos del sistema financiero? ¿Cómo defendemos la industria nacional? Es decir, son cuestiones que creemos que son los que tienen que unir no solo al movimiento obrero, porque desde allí históricamente el movimiento obrero convocó a los demás sectores nacionales, haciendo entender, por ejemplo, al sector PYME en este momento, que su lugar está junto a los trabajadores. Y esto hay sectores que lo están reconociendo, que son plenamente conscientes que si se destruye el poder adquisitivo del salario de las familias argentinas, e indudablemente el mercado interno se achica, la condena es para las pymes, que son generadoras de empleo. Entonces vamos de la mano en eso. Es decir, si nos arrasa este proyecto hasta el final, la concentración va a ser enorme, la concentración económica y el endeudamiento va a ser terrible y nuevamente estaremos en un ciclo de retroceso enorme. Hubo un momento de la historia en que Saulo Baldini dijo que le hablaba a los trabajadores de la mente y del músculo. Como que también Perón en una oportunidad desde la Plaza de Mayo dijo: abajo están los artistas para que se quede el pueblo, y que también son trabajadores. Exacto. Cuando nosotros focalizamos este encuentro entre el movimiento obrero y los estudiantes, cuando le preguntaba de la herramienta, ¿cómo cree que van a caminar en forma conjunta? ¿Y en base a qué idea? Porque usted habló de una historia. Sí, yo creo que sí, porque indudablemente yo hablaba con los compañeros acá del Frente Estudiantil y me decían que tan solo un 5% de hijos de trabajadores terminan teniendo el título profesional, con lo cual nosotros sabemos que vuelven con los retrocesos que tiene nuestro país, aquello que avanzamos en el peronismo, donde multiplicó por más de 3 la posibilidad de que los hijos de los trabajadores accedieran a la universidad. Hoy estamos nuevamente en estos periodos de enorme retroceso, donde sectores, hijos de sectores de clase media o de empresariado, son los únicos que pueden acceder a la universidad. Entonces tenemos que cambiar ese concepto, porque indudablemente los quieren llevar en las políticas neoliberales, así como que el trabajador cada vez tenga menos posibilidad de mandar a su hijo a la universidad, porque le van a limitar el salario o lo van a condonar a la desocupación. Indudablemente en la universidad se va a ir imponiendo esta idea que está tan marcada en Chile, de que bueno, como van los hijos de los sectores que pueden pagar, indudablemente vamos a volcarle un sector de la sociedad que, como no puede mandar a su hijo a la universidad, considera que tiene que ser arancelada. Entonces indudablemente este proceso lleva a cambiar la concepción de país, a ser, digamos, un sector minoritario con todos los derechos y una inmensa mayoría que tiene que estar condicionada desde su salario hasta la posibilidad de estudio, hasta la atención de la salud. Ese es el tema central, por eso hacemos el esfuerzo de ir encontrándonos los sectores, porque todos vamos a estar afectados por esto. Y creo que a mí me parece que esto está dando resultados, porque a medida que avanzan las políticas del gobierno, cada vez más confluyen los estudiantes, los sectores PYME, el cooperativismo, los sectores de la economía social y popular, que son una fuerza muy grande hoy dentro de nuestro país por la informalidad del trabajo, de que todos tenemos que tener ese programa, ese proyecto de país, porque ninguno va a poder salvar su sector si lo quiere hacer individualmente.
Esto es un problema de que el proyecto de país nos tiene que contener a todos y si no estaremos todos condenados a ir perdiendo uno por uno. Habla usted de los encuentros y de los momentos del pueblo argentino respecto del movimiento obrero. Políticos y lo perfecciona el justicialismo con el carnet sindical. Exacto. Usted habla de una actualidad y de alguna forma hizo un análisis. ¿Cuál cree? Si hay alguna herramienta o algún símbolo que supera esta instancia o tenemos que ir al recupero de esa historia todavía? No, yo creo que la historia es esencial porque precisamente yo creo que lo que le preocupa al neoliberalismo o a la oligarquía en Argentina, que es el término simple como siempre lo hemos llamado nosotros, el sector de poder, el fuerte poder económico, es precisamente lo que no ha podido destruir ni con golpes militares ni con la enorme concentración de poder económico que tiene, que es ese avance en derechos sociales y laborales que tienen el movimiento obrero argentino y otros sectores de la sociedad a partir de eso, de que haya trabajadores con derechos y con posibilidad de vivir dignamente. Esa es la gran obsesión, esa es la gran traba. Estamos viendo en estos últimos días que el problema es cómo destruimos las estructuras sindicales. Es decir, este tema de que es un dirigente u otro y las causas judiciales es un tema secundario para lo que quiere el gobierno. Puede tener dirigentes sindicales con problemas judiciales, de investigación, pero si le responden al proyecto oligárquico no va a aparecer ninguna causa. Y sin embargo quieren destruir convenios colectivos, entonces al dirigente que defiende un convenio colectivo en donde este proyecto tiene que desarticularlo, ese convenio, esos derechos, van a avanzar con todo. Bueno, ¿qué quieren? Hacer retroceder la historia más de 70 años. Es decir, el otro día en el mensaje del presidente hay un dato que de su discurso muy vacío, muy superficial, pero que es clave en todo esto. Cuando habló de la inflación, dijo que ellos están batallando para revertir una historia que tiene más de 70 años. Saquemos la cuenta, volvemos a la década infame. Quiere decir que este gobierno quiere la estructura de la década infame, con una estabilidad como la de la década infame, sin redistribución y con mucha explotación. Por lo tanto, es clave lo que nosotros hemos podido mantener, a pesar de golpes militares, de todas las presiones que tuvimos, de las crisis económicas, haber podido mantener esta organización de los trabajadores y del pueblo en general, porque ese es el gran obstáculo para que ellos puedan avanzar más rápidamente.